Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con uno de nuestros temas. Cientos de venezolanos se regresan a su país desde Colombia en medio de la crisis por el COVID-19 y el trato xenófobo que enfrentan. En Venezuela son recibidos con todas las atenciones sanitarias adecuadas. ¿Por qué no dice nada sobre esto la organización de ACNUR? Esa es nuestra pregunta del día. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos entonces las informaciones. Una nueva brigada médica de Cuba llegó a Barbados la noche de este domingo para ayudar a combatir la epidemia del coronavirus en la isla antillana. La delegación fue recibida por el ministro de Salud de Barbados, Jeffrey Bostic, en el aeropuerto internacional Grantley Adams, quien agradeció el gesto de solidaridad de Cuba en un momento en que la demanda de médicos cubanos aumenta en todo el mundo. Este es nuestro primer tema del día. A su llegada a Barbados, la Brigada Médica Cubana rindió homenaje a los 73 mártires del atentado perpetrado en 1976 por el terrorista Luis Posada Carriles y la CIA contra un vuelo de Cubana de aviación. El diplomático cubano, Juan Antonio Fernández Palacios, destacó que la brigada está compuesta en un 95% de mujeres y cuenta con 100 profesionales de la enfermería y una doctora. Las autoridades médicas cubanas anunciaron además que en la lucha contra el COVID-19 empezarán con la aplicación del medicamento homeopático Prevengovir en su población como una profilaxis para proteger a la población del contagio del nuevo coronavirus. Y producto de los investigadores y del personal que atiende los pacientes, hay un protocolo de atención en diferentes momentos de la enfermedad. Hay medidas de prevención en la comunidad. Ahora mismo hubo algún comentario, alguna información, alguna pregunta de la población. Se va a comenzar a aplicar un medicamento profiláctico en la población, no tiene que tener ningún síntoma, que es lo que se llama el Prevengovir, que es un producto homeopático. Todos conocemos lo que es los productos homeopáticos, y que permite prevenir diferentes enfermedades, influenza, enfermedades gripales, dengue, infecciones víricas emergentes o virales emergentes, como es precisamente esto. Esas son unas gotas que se ponen sublingual, eso se va a hacer organizadamente en la población y esto es una medida que caería aquí en la comunidad, que son población que no tiene nada. Bien, para saber más sobre esta realidad, vamos ahora hasta La Habana, Cuba, con nuestra corresponsal Nayara Tardo, quien tiene el siguiente informe. Adelante, Nayara. Sí, así es. Este domingo un grupo de especialistas en enfermería de Cuba partieron rumbo a Barbados para prestar servicios a ese país afectado por la COVID-19. Este grupo está compuesto por 95 mujeres y 6 hombres y a su llegada a Barbados fueron recibidos por el ministro de Salud. La primera ministra de ese país, Mia Mottley, también emitió un comunicado de agradecimiento al pueblo y al gobierno cubano por este gesto solidario con los países de América Latina y el Caribe y el resto del mundo. La brigada de especialistas cubanos que se encuentran también en Jamaica aseguraron hoy en la mañana estar listos para incorporarse a las instituciones hospitalarias de ese país luego de haber pasado la cuarentena que establecen los protocolos internacionales en este tipo de situaciones. Por su parte, el jefe de la brigada médica en la región de Lombardía, en Italia, una de las más afectadas por este padecimiento, aseguró que ya son notables los resultados del trabajo del equipo médico cubano en esa región, pues 1 de cada 3 personas que han sido atendidas por los médicos cubanos ya han sido dadas de alta. Cuba tiene presencia ya en más de 14 países con el envío de brigadas médicas para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19. Al interior de la isla, hoy en la mañana, el Ministerio de Salud Pública informó la aparición de 30 nuevos casos del virus en el país, llegando ya a 350 la cifra de personas contagiadas con este padecimiento. De estas 350, 321 se mantienen hospitalizadas, ingresadas, pues 18 han sido dadas de alta, 9 fallecieron y 2 han sido evacuados, 1 hacia Estados Unidos y 1 hacia Canadá.
Durante la conferencia de prensa de hoy en la mañana, el vocero del Ministerio de Salud Pública de la isla informó que Cuba comenzará a aplicar un tratamiento homeopático para la prevención de este padecimiento, un tratamiento que ya han comenzado a aplicar a los ancianos en los hogares y en las casas de abuelos, por considerarse el grupo etario principal factor de riesgo ante la COVID-19 en el país. El especialista aseguró que si bien este tratamiento no impide que las personas contraigan el virus, sí puede contribuir a prevenir este padecimiento. Por su parte, la Fiscalía General de Cuba aseguró que aplicarán la ley a todas aquellas personas que atenten contra la salud del pueblo cubano, a todas aquellas personas que intenten desviar recursos previstos para enfrentar a la COVID-19 en el país. Adelante. Nayara Tardo desde La Habana, Cuba, muchísimas gracias por ese reporte. Mientras tanto, la respuesta del sistema médico cubano y su colaboración internacional en el combate al COVID-19 ha sido considerada ejemplar por organizaciones internacionales. El contingente internacional, por ejemplo, Henry Reef, realiza una labor altruista desde el año 2005. La mayoría de las brigadas se concentra en países de la región del Caribe y en el Principado de Andorra y Lombardía en Italia. En su servicio, Cuba asume prácticamente todos los gastos en varias de estas brigadas. En otros casos, los gastos se comparten con las naciones. Los ingresos contribuyen a continuar con el desarrollo del sistema de salud pública cubano gratuito y universal. Actualmente la isla cuenta con más de 28.700 profesionales de la salud en 59 países. De estos, 31 en África, 5 en Asia y Oceanía y 7 en el Caribe. Además, existen 4 brigadas en Medio Oriente y también en Centroamérica y Sudamérica. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó más temprano la labor que cumple la Brigada de Salud enviada a Italia. Lo hizo a través de su cuenta en Twitter, donde el mandatario cubano resaltó que 1 de cada 3 enfermos atendidos por cubanos en Lombardía ya recibió el alta médica. Momento de repasar nuestra pregunta del día. Cientos de venezolanos se regresan a su país desde Colombia en medio de la crisis por el COVID-19 y el trato xenófobo que enfrentan. En Venezuela son recibidos con todas las atenciones sanitarias adecuadas. ¿Por qué no habla nada sobre esto la ACNUR? Esa es nuestra pregunta. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Momento de hacer una pausa aquí en nuestros temas del día, pero antes, nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Polonia. Playas vacías debido a la crisis del nuevo coronavirus en la localidad de Świnoujście, en el noroeste de ese país europeo. Con esta imagen hacemos una pausa. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Hablemos ahora de Venezuela. Cientos de venezolanos han iniciado el retorno a su país en medio de la crisis por el nuevo coronavirus y tras los actos xenófobos de los que son víctimas en países con gobiernos de corte neoliberal en la región. A su regreso a Venezuela, los connacionales son recibidos con todas las medidas y atenciones médicas necesarias para descartar posibles casos de contagio con el COVID-19. Este es nuestro segundo tema del día. El gobierno venezolano indicó también que la mayoría regresa a través de la frontera colombo-venezolana como parte del protocolo especial para el ingreso de quienes regresan de países como Colombia, Ecuador y Perú. El gobierno bolivariano ha habilitado 2 puntos de asistencia social en San Antonio del Táchira, donde se realizan pruebas de despistaje rápido, chequeo médico general y asesoría legal. El presidente Nicolás Maduro informó del retorno este fin de semana de más de 1.000 venezolanos y señaló que su gobierno se encuentra preparado para recibir a quienes regresen del extranjero. Nosotros nos preparamos para recibir a 15.000 venezolanos que vinieran migrantes de Colombia, de Ecuador, de Perú, porque hay videos, fotos en las redes. Nos preparamos para recibir a 15.000. Nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García, tiene más información en directo. Saludos, Madeleine. Cuéntanos más sobre este esfuerzo que pone en marcha el gobierno bolivariano para repatriar a sus connacionales que necesitan ayuda en otros países.
Hola Luis, te saludamos. No solamente este despliegue es en San Antonio del Táchira, que colinda con Cúcuta, el norte de Santander, sino también en el estado Zulia, en Apure, en la frontera con Brasil. Es lo mismo, personas están devolviéndose hacia Venezuela luego de haber sido expulsadas de las viviendas en donde pagaban pensiones. Las pensiones las pagaban diario con lo que podían hacer durante el día por no tener un trabajo fijo y precisamente ante este rechazo, ante la xenofobia, ante la poca solidaridad, han decidido retornar. Pero en esta oportunidad, Luisa, hay que decirlo, no está nadie de ACNUR velando por sus derechos, así como lo hicieron en un pasado cuando la migración era utilizada políticamente para poder señalar que en Venezuela había una supuesta crisis humanitaria. Ciertamente, las personas salieron del país por una situación económica compleja y eran migrantes económicos, pero ACNUR precisamente no los tomaba como migrantes económicos, sino como refugiados, y a todos les hacían firmar un expediente de refugio. ¿Qué significa la firma del expediente de refugio? Pues dinero seguro. Es decir, cada uno de los venezolanos representaba dinero para las ONGs. De esta manera podían bajar los recursos y justificaban al Grupo de Lima que pudieran decir que hay donaciones para la atención a los gobiernos de la situación de crisis humanitaria donde los venezolanos estaban huyendo. Ahora, se desmonta fácilmente lo que significó en ese momento esta, por llamarlo así, y que además hacia allá llevan las investigaciones, una operación. ¿Por qué? Porque en momentos de dificultades, en momentos de pandemia, los venezolanos han salido de esos países completamente desamparados, muchas veces en las fronteras. Por ejemplo, hemos visto videos de Ecuador hacia Colombia, no los dejan transitar. En Perú han militarizado, colocado tanques de guerra para impedir que los venezolanos pasen las fronteras queriéndose ir hacia otro lugar. No hay una atención a ellos y ni siquiera pueden con sus países. Por ejemplo, en el tema de Ecuador, hemos visto lo que ha pasado con Guayaquil, mucho menos le van a atender a los venezolanos porque no existe una política de prevención como las medidas que se han tomado acá en Venezuela. Así que muchos de ellos han decidido retornar. Pero otra cosa que hay que decir es que estos venezolanos, por ejemplo, cuando partieron de Venezuela hacia Colombia, ellos emprendían una caminata que le decían el Vía Crucis de los venezolanos, los caminantes venezolanos, y eran acompañados y visibilizados con todo el tema mediático por parte de los diferentes medios de comunicación. Ahora estos medios de comunicación los invisibilizan y ni siquiera toman lo que ellos están viviendo, padeciendo, sobre todo la xenofobia. Vimos a la alcaldesa de Bogotá y hoy escuchamos al presidente de Colombia, Iván Duque, decir, pero hermanos, quédense, si ustedes están acá bien recibidos. Pero una cosa es lo que dice el presidente Iván Duque, otra cosa son las acciones y los hechos, y evidentemente, como leímos en algunas reacciones de las redes sociales, su materia prima se les está yendo. ¿A qué se refiere este mensaje de Twitter o esta reacción? Bueno, que precisamente cada uno de esos venezolanos que estaban para allá era la justificación para este dinero donado a las ONGs que se crearon por cientos, por decenas, por ejemplo, en Bogotá y en el norte de Santander, para colocar una fachada y decir que estaban atendiendo a los venezolanos cuando era completamente falso, y se puede ver con este tipo de acciones o de lo que está sucediendo con los migrantes. Ahora, cuando ellos llegan a territorio venezolano, hay todo un despliegue y un protocolo, porque evidentemente muchos de ellos pueden haberse contagiado en el camino. Así que se les toma la muestra rápida, el test que puede determinar en 15 minutos si tienes o no coronavirus. Tienen un lapso de 14 días para estar confinados allí en una cuarentena, esperando ver las reacciones que puedan presentar. Se les da comida, se les da alojamiento, también transporte para que en el momento que cumplan la cuarentena puedan retornar hacia cada uno de los estados. Esto se está haciendo, bueno, con todas las dificultades
que ya conocemos que tiene Venezuela en cuanto al bloqueo. Sin embargo, se han tomado las medidas necesarias. El gobierno de China, el gobierno de Rusia, también el gobierno de Cuba, a través de los médicos cubanos, han enviado ayuda humanitaria para la atención de la emergencia del coronavirus acá en Venezuela, y este despliegue corresponde a estas acciones que ha tomado el gobierno venezolano para la atención no solamente de la población que está acá en Venezuela, en donde los médicos venezolanos y cubanos van casa por casa a ver a los pacientes, a ver a las personas, a ir a buscar los posibles casos de coronavirus, sino que también, bueno, ahora esto se ha reforzado en la frontera a lo largo y ancho del territorio nacional. Luis, así las cosas aquí en Venezuela, y así la doble moral y la doble cara de lo que significa la migración y los migrantes venezolanos. Luis. De esta doble moral, Madeleine, no pueden ocultar a estos países que el modelo de Venezuela es un modelo a seguir. Gracias por ese informe, Madeleine. Hasta la próxima. Ahora bien, vamos a hablar de otros temas que también son noticia, y para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales en Twitter. Iniciamos en República Dominicana con Daisy Toussaint. Los casos confirmados de COVID-19 en el país ya son 1.828 y 86 fallecidos en el Boletín 18 de Salud Pública. Escuchemos. En República Dominicana se emitió hoy el boletín número 18 de Salud Pública, donde indica que hasta este domingo 5 de abril a las 6 de la tarde, que es cuando cierra el conteo de los casos de COVID-19 para ser emitidos al día siguiente, informa que los fallecidos en el país aumentan a 86 y que los casos confirmados de coronavirus se elevaron a 1.828. Importante señalar que 33 pacientes se han recuperado. Al día de hoy, el Senado de la República aprobó la solicitud del Poder Ejecutivo de extender por 25 días el estado de emergencia para poder dar medidas contra el contagio del COVID-19 en la población dominicana. El Senado también dio lectura a un informe enviado por la Presidencia, donde se dieron a conocer todas las medidas tomadas por el gobierno para frenar el coronavirus, en el que hicieron constar la prohibición de vuelos desde y hacia República Dominicana, el establecimiento y extensión del toque de queda, la conformación de una comisión de alto nivel para diseñar las políticas, la declaratoria de emergencia de compras y contrataciones a ser usadas contra la pandemia, entre otras medidas. En otro ámbito, una parte importante de la población dominicana, por encima de las medidas impuestas por el gobierno, siguen fieles a costumbres tradicionales como jugar dominó, asistir a peleas de gallos o simplemente reunirse a charlar alrededor de unos tragos, que si pasa de las 5 de la tarde, hora del toque de queda, suelen verse escenas de dispersiones precipitadas ante la presencia de la policía, quien ya ha realizado más de 28.000 detenciones por este motivo, desde que se decretó el toque de queda en el país. Vamos ahora hasta Ecuador. En la cuenta de nuestra corresponsal Denise Herrera, el gobierno reporta que el país registra hasta el momento 3.747 casos confirmados de COVID-19 y 191 personas fallecidas, cifras que continúan siendo criticadas. 3.747 son los casos confirmados de COVID-19 en Ecuador y 191 personas habrían fallecido a causa de este nuevo coronavirus. Esta es la opinión oficial que han actualizado las autoridades hasta el día de hoy. Sin embargo, las críticas a estas cifras todavía continúan gestándose. Recordemos que por redes sociales ciudadanos de Guayaquil han venido insistiendo en que no han tenido asistencia gubernamental para hacer un adecuado levantamiento del cuerpo de personas fallecidas por COVID-19. Recientemente también una de las últimas declaraciones del viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, dijo que alrededor de más de 1.600 médicos habrían sido contagiados por COVID-19. Sin embargo, en las últimas declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha dicho que esta cifra en realidad es de 471. No queda clara la información, no es la primera vez que se contraponen pronunciamientos oficiales desde el gobierno nacional. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una ratificación oficial. Y ahora información desde Colombia. En Colombia sigue creciendo la curva de contagios y muertes por cuenta del coronavirus. Mientras tanto, el gobierno piensa en implementar una segunda fase de medidas, nos dice Hernán Tovar. Gracias, sí, efectivamente, mientras Colombia ya sobrepasa los 1.400 casos de contagio de personas contagiadas con el COVID-19,
También tiene un registro de 34 muertes y 88 recuperados. Pues hay algunas medidas que se ha planteado el gobierno nacional después de que pase, digamos, la fecha límite para el aislamiento obligatorio, que es ahorita el 13 de abril. Se ha pensado en una segunda fase que plantea abrir industrias, hacer la apertura de comercios, con lo que el gobierno, exactamente el presidente Duque, ha denominado el aislamiento preventivo e inteligente. Muchas críticas ha recibido esta medida que pretendería implementar el presidente Duque. ¿Y en qué consiste? Es dejar los adultos mayores, plenamente los más afectados, en cuarentena hasta el 30 de mayo. Se extendería esta cuarentena hasta el 30 de mayo. También extender el aislamiento de jóvenes y niños que no vayan a los colegios, ni vayan a las universidades, ni tampoco abrir los bares, discotecas y pues lógico, nada de eventos masivos al público. Esto ha causado bastantes críticas porque se dice que aquí lo que se está beneficiando es el sector financiero, el sector de las empresas, y no se están teniendo en cuenta la salud de la gente que saldría a las calles y tendría más riesgo de contagio y de expansión del virus en el país. Y ahora información desde Reino Unido. Nos dice Pablo Navarrete que el primer ministro británico, Boris Johnson, diagnosticado con coronavirus, fue trasladado a terapia intensiva. El gobierno informó que temporalmente el canciller Dominic Raab asumirá sus funciones. Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Europa. Los países europeos más afectados por el nuevo coronavirus comienzan a ver la luz al final del túnel. Han caído los casos, las muertes y los ingresos hospitalarios. Italia, por ejemplo, el país con más muertos por el COVID-19, ha registrado el número diario de muertos más bajo desde hace más de 2 semanas. Con 525 nuevos fallecidos, el balance total de muertos en ese país alcanza los 15.900. Las autoridades dicen que aún es pronto para declarar la vuelta a la normalidad. Y en medio de este escenario, solo el 6% de los europeos cree que la Unión Europea ha sabido sobrellevar esta crisis. Vamos ahora a ver más información desde Barcelona, España, con nuestro corresponsal Joan Ortiz y Serra, quien tiene los detalles. Adelante, Joan, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas, saludos desde Barcelona. Aquí las cifras comienzan a ser para la esperanza. Comienzan, porque siguen siendo cifras altísimas. Estamos hablando de 135.000 personas afectadas por coronavirus, 4.273 más respecto a las que hubo ayer, y estamos hablando de más de 13.000 víctimas mortales. Pero decía, son cifras, aunque evidentemente son muy elevadas, cifras para comenzar a preguntarse si se ha llegado al pico de la curva o si se estaría esta curva aplanando, con lo cual significa que, por lo menos y hasta ahora, la curva ya no está subiendo tanto como sí lo estaba haciendo en los últimos días. Estamos hablando además que es una crisis que se siente especialmente dentro del sector sanitario. Son 19.000 las personas que trabajan en el campo de la sanidad y que están afectadas y aisladas por coronavirus. Ya llevamos alrededor de 9 semanas desde que se detectó el primer caso. Van a ser más de 3 las que llevamos en confinamiento y comienza a hablarse de cómo será el final de esta etapa, la etapa del desconfinamiento. Y en este sentido hay mucho dicho, pero hay poco firme todavía. Lo que sí que hay claro es que es necesario que haya una difusión masiva de tests rápidos para que se pueda hacer este desconfinamiento de una forma ordenada, algo que a la vez es difícil porque se tienen que conseguir cientos de miles de tests para averiguar a los mínimos síntomas si ya estamos hablando de casos de coronavirus o no. Evidentemente, para evitar que se produzca una doble curva en este proceso de expansión, en esta fase epidemiológica. En cualquier caso, sí que es relevante lo que están aportando algunas encuestas. La última se ha hecho aquí en Cataluña, alrededor de 500.000 de ciudadanos que no descartan que entre sus familiares cercanos haya habido un caso de coronavirus sin que lo hayan conocido. Es decir, el 19% de ese 500.000 de ciudadanos, de catalanes encuestados, no descartan que alguien de su entorno
aunque de forma leve, haya tenido coronavirus. Son las últimas cifras lo que podemos aportar en estos momentos. Mientras tanto, seguimos pendientes de cómo van los hospitales que siguen en situación límite, de cómo se van improvisando hospitales de campaña y, en definitiva, de cómo avanza esta crisis sanitaria que ya se deja escuchar también en el terreno de lo económico. Un saludo. Joan Ortiz y Serra desde Barcelona, España. Muchísimas gracias por ese completo reporte. Vamos a revisar una vez más nuestra pregunta del día. Revisamos una vez más, cientos de venezolanos regresan a su país desde Colombia en medio de la crisis por el COVID-19 y el trato xenófobo que enfrentan. En Venezuela son recibidos con todas las atenciones sanitarias adecuadas. Pero ¿por qué no dice nada sobre esto la ACNUR? Vamos a revisar algunas de las respuestas de nuestros seguidores, dice Yaotal Altán, porque tristemente ACNUR difunde el mismo relato de la canalla mediática de derecha. Es claro que los sátrapas Duque y Moreno Garcés, Colombia y Ecuador, usan temas venezolanos como cortina de humo para tapar sus fuertes problemas sociales, dice Yaotal Altán. Seguimos con Wilmer Castro, no dice nada porque esas mal llamadas ACNUR son creadas para labrarle los planes terroristas a Estados Unidos. Guillermo Lescano, ACNUR es una organización no gubernamental perteneciente a Naciones Unidas que oculta información sensible y vital. En este caso no dice nada porque el alto comisionado Antonio Guterres también recibe presiones muy fuertes por parte del presidente Donald Trump. Ahora dice Luis Rubén Castillo, Venezuela debe repatriar a toda su gente, ahora están abandonados, dice Luis Rubén, que están abandonados en los países en donde se encuentran. Y Manuel López, evidentemente ACNUR tratará de invisibilizar las acciones humanistas del gobierno y el pueblo de Venezuela. Sin embargo, los pueblos observan el ejemplo de los gobiernos humanos y solo aquellos que obedecen a sus amos capitalistas se visten de ineptitud para observar lo bueno. Con esta respuesta llegamos entonces al final de esta edición de Temas del Día. Como siempre, sigan en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Hasta la próxima.